En este nuevo taller virtual trataremos la corrección del factor de potencia en equipos auxiliares de iluminación. Partiendo del capítulo anterior, en donde vimos las generalidades del tema, empezaremos a ver casos puntuales. Al primero que nos dedicaremos, como dijimos, es a la corrección del factor de potencia en equipos auxiliares de iluminación, en donde primero definiremos qué son los equipos auxiliares de iluminación. Son los elementos que forman parte del circuito sin ser la lámpara propiamente dicha. Entre ellos podemos encontrar los elementos utilizados para el encendido, comúnmente llamados ignitores, y los elementos para limitar la corriente de circulación, comúnmente llamados balastos o reactancias. Para, por ejemplo, lámparas de vapor de mercurio, mercurio halogenado, vapor de sodio y tubos fluorescentes. Sin entrar en detalles, explicaremos algunas características de estos elementos. Reactancias. Hay de dos tipos, las electromecánicas y las electrónicas. Solo nos dedicaremos a las primeras. Básicamente están constituidas de dos materiales, un material conductor y un material con determinadas características magnéticas. El material conductor por lo general es cobre y el material con características magnéticas es acero al silicio. Se basa principalmente en una bobina, en un arrollamiento hecho con un material conductor, como les dije que es el cobre, de una determinada sección, de una determinada cantidad de vueltas y una disposición atravesado por un material magnético que puede tener distintas formas de cerrar el circuito magnético y de una determinada sección. Los ignitores, los de uso frecuente son dos, los de conexión derivación o paralelo y los de conexión serie, y son un conjunto o una combinación de componentes electrónicos cuyo fin es producir el pulso o tren de pulsos necesario para que la lámpara encienda. Como les dije anteriormente, la finalidad de la reactancia o balasto es limitar la corriente de circulación por la lámpara. Con estos dos elementos, balastos e ignitor, en caso de que lo requiera, aclaro esto porque por ejemplo las lámparas de vapor de mercurio no necesitan ignitor, es suficiente para que el circuito funcione, es decir, para que la lámpara funcione. Ocurre que por características constructivas o por propiedades de los materiales, estos elementos poseen un factor de potencia inferior al que requieren las compañías distribuidoras y cooperativas del servicio eléctrico. Por eso requieren de la conexión de un capacitor debidamente dimensionado y conectado. A pesar de que los fabricantes de balastos comúnmente incluyen el capacitor y además cuentan con tablas que indican el valor del capacitor e inclusive indican el factor de potencia resultante luego de su colocación, creo conveniente la realización de esta práctica en donde, aparte de determinar el valor del capacitor, veremos sugerencias de dónde conectarlo y ubicarlo físicamente y las principales características que debe cumplir un capacitor. Nos encontramos en las instalaciones del Colegio Emaús de Palomar, en el Laboratorio de Mediciones Eléctricas. Como verán, disponemos de distintos equipos auxiliares de iluminación, distintos tipos de balastos para distintos ambientes, para uso interior, para uso exterior, para diferentes tipos de lámparas, varios ignitores y varios capacitores, aparte de los elementos de medición. Disponemos de un equipo de mercurio halogenado de 400 watts conectado hace unas horas para evitar transitorios durante el encendido y trabajar sobre el régimen permanente. En el analizador de redes haremos la medición de varios parámetros eléctricos que lo verán en la siguiente tabla. La tensión de la red es 216 volts, la corriente tomada por el circuito es de 3,6 amperes, la potencia activa tomada por el circuito es de 0,37 kW, el coseno phi del conjunto es de 0,47, la potencia reactiva es de 0,7 kVA y la potencia aparente de 0,78 kVA y por supuesto la frecuencia de la red 50 Hz. Como verán, el coseno phi resultante de la instalación es inferior al requerido por las compañías distribuidoras y cooperativas de servicio eléctrico que exigen que sea superior a 0,85 e inclusive 0,90 o 95 en algunos casos. Para que la lámpara funcione en estas condiciones, la compañía distribuidora debe proveernos 0,78 kVA. Para que nosotros transformemos en luz y calor 0,37 kW y hagamos circular en forma innecesaria 0,7 kVA.
Para que el valor del factor de potencia esté dentro de los valores requeridos por las compañías distribuidoras, debemos colocar capacitores debidamente dimensionados en paralelo. Lo ideal es hacer que esa energía reactiva valga 0 y el factor de potencia valga 1. Veremos cómo hacer el cálculo del capacitor necesario para que eso ocurra, aunque muy probablemente no se encuentre comercialmente valores iguales a los calculados y tengamos que optar por uno normalizado, y luego calcularemos cuál será el factor de potencia resultante colocando uno de ellos. La cuenta es muy sencilla. Igualmente, como dijimos anteriormente, los fabricantes de balastos muchas veces proveen tablas en donde indican el capacitor necesario e inclusive el valor del factor de potencia resultante luego de su colocación. Para calcularlo nos valdremos de la regla de 3 simple, partiendo del siguiente dato. Un capacitor de 66 microfaradios conectado en una red de 220 volt de corriente alterna de 50 Hz de frecuencia genera un kVAR. Si para generar un kVAR necesitamos 66 microfaradios, para generar 0,7 kVAR, X. Y la cuenta es multiplicar esos 0,7 kVAR por 66, que si hacemos la cuenta nos da exactamente 46,2 microfaradios. Dijimos que era muy probable que no existiera un capacitor, como en este caso, de 46,2 microfaradios. Existe el de 44 o 45 microfaradios y el de 50 microfaradios. Habrá que optar por uno de los dos. ¿Y por cuál de los dos optamos? Si optáramos por el de 50 microfaradios, lo que haríamos es conectar una potencia capacitiva más grande que la inductiva existente. Por lo tanto, el conjunto quedará como una carga capacitiva. Eso se llama sobrecompensar o sobrecompensación y será motivo de un capítulo aparte. Por lo tanto, siempre optaremos por el inmediato inferior, que en este caso es el de 44 microfaradios. Y lo que haremos es calcular el factor de potencia resultante una vez colocado ese capacitor. Para eso operaremos de la siguiente manera, valiéndonos de una calculadora científica. La potencia reactiva de este capacitor de 44 microfaradios surge de la división de su valor en capacidad por 66. Es decir, si hacemos 44 dividido 66, nos da que la potencia reactiva de este capacitor es de 0,67 kVAR. Si queremos calcular la potencia reactiva resultante del conjunto una vez colocado el capacitor, surge de la diferencia de la inicial, que era 0,7 kVAR, menos la del capacitor, que es 0,67 kVAR, es decir, 0,03 kVAR. Si quisiéramos calcular el coseno phi resultante del conjunto, necesitamos una calculadora científica y algunos conceptos de trigonometría. El valor de la tangente de phi surge de la división de la potencia reactiva resultante, es decir, 0,03 kVAR, dividido la potencia activa total, que, como vimos antes y después de la colocación del capacitor no se modifica, porque es la que el equipo transforma en luz y calor, es decir, permanece constante. Que la potencia esa activa dijimos que era 0,37 kW. Si hacemos la división de 0,03 dividido 0,37, nos da que el valor de la tangente de phi es de 0,08. Si nos valemos de la calculadora científica, el valor de la tangente, el valor del coseno de phi resultante es de 0,996. Ahora sí, superior al solicitado por las compañías distribuidoras. Lo que haremos ahora es ir conectando capacitores y ver cómo se comportan los parámetros eléctricos, es decir, cómo se comporta la corriente, cómo se comporta el factor de potencia y las distintas potencias. Como verán, tenemos el mismo circuito armado de la lámpara de mercurio halogenado de 400 watts funcionando hace ya un rato, y lo que vamos a hacer es, mediante los interruptores, ir conectando distintos capacitores. Repetimos, la corriente es de 3,6 amperes, la potencia es de 0,37 kW y el factor de potencia está variando entre 0,47 y 0,48. Conectaremos el primer capacitor y veremos qué ocurre. Al conectar el primer capacitor, la corriente disminuyó de 3,6 amperes a 3,13 y la potencia, como verán, como dije antes, tiene que permanecer constante en 0,37 kW.
Conectamos un segundo capacitor, dijimos que la corriente estaba en 3,13 amperes, a conectar el segundo capacitor la corriente bajó a 2 amperes y como ven la potencia aparente sigue permaneciendo constante. Pasaremos de página. Dijimos que la potencia reactiva rondaba los 0,78 kVAr, ahora vemos que está en 0,22 kVAr, es decir que disminuyó bastante la potencia reactiva. Y la potencia aparente estaba en el orden también de los 0,78 bar, ahora está en 433, mucho más parecido a los 370 watts de la potencia activa. Es decir que la diferencia ahora es de unos 70 watts contra unos 300, 400 que había antes de la colocación de los capacitores. ¿Qué ventajas tenemos entonces al colocar capacitores? Como vimos, disminuyó notablemente el valor de la corriente, que es algo muy importante. ¿Por qué? Por lo general este tipo de artefactos de iluminación se utilizan en espacios muy grandes, en espacios deportivos o en iluminación pública. También las distancias de conexión son muy grandes. Como vieron, disminuimos la corriente de 3,7 a 2 amperes, casi a la mitad del valor de la corriente. ¿Qué beneficio nos otorga disminuir la corriente a la mitad? Si estamos en la etapa de proyecto de la instalación, se puede disminuir la sección de los conductores, de las protecciones, de todos los componentes de la instalación. Y si estamos corrigiendo el factor de potencia en una instalación existente, lo que hacemos es bajar la carga sobre el tendido de cables y de protecciones, lo que provoca o lo que evita la caída de tensión en ellos y por ende el posible apagado o no encendido de estas luminarias que son muy sensibles. Una aclaración muy importante. Esta disminución de corriente a 2 amperes ocurre aguas arriba de donde conectamos los capacitores. Esto es muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por el circuito, es decir, por la lámpara, sigue permaneciendo constante, siguen siendo esos 3,7 amperes que estábamos hablando anteriormente. Si esa corriente se modificaría la forma de funcionar de la lámpara. Vamos a chequearlo. Ustedes ven, yo estoy midiendo la corriente, digamos, la suma de la corriente del artefacto de iluminación y de los capacitores. Si quiero medir solamente la del artefacto de iluminación, como ustedes ven, es de 3,53 amperes, digamos una pequeña variación con la que teníamos minutos atrás, que puede, digamos, deberse a la modificación de la tensión de línea en algunos pocos volts. Para ejemplificar mejor esto, nos valdremos de los siguientes gráficos, en donde vemos distintos lugares en donde colocar los capacitores y ver dónde ocurre la disminución de la corriente. En el primer gráfico vemos tres lámparas que pueden ser tres equipos de iluminación, por ejemplo de mercurio halogenado, en donde hay colocado un capacitor en forma individual para cada equipo de iluminación. Aguas arriba, es decir, de donde están conectados los capacitores hacia la izquierda, que está marcado en colores, se ve donde se disminuye la corriente. En el segundo ejemplo tenemos colocado un capacitor para los tres equipos, un solo capacitor para los tres equipos de iluminación, en donde por ejemplo puede ser en el extremo donde están los tres equipos de iluminación. Por ejemplo, si te trata de una columna en donde hay tres lámparas, el ejemplo ejemplifica, digamos, un solo capacitor puesto arriba de la columna para las tres lámparas. La disminución de la corriente ocurre desde donde está colocado el capacitor hacia abajo de la columna y hacia arriba en la instalación. El tercer ejemplo puede ser, por ejemplo, esa misma columna con tres artefactos de iluminación donde hay un capacitor para esos tres artefactos, pero en vez de estar colocado en la columna, está colocado en el tablero principal de donde sale la línea de alimentación de esa columna. En ese caso, si el capacitor se lo colocara ahí, la disminución de la corriente es aguas arriba, donde se lo coloca, es decir, del tablero principal hacia arriba. No se disminuye la corriente en el cable de alimentación de la columna, ni en el de la columna, ni en el de alimentación de los artefactos en forma individual. Ahora veremos las características que debe cumplir un capacitor destinado a la corrección del factor de potencia en equipos auxiliares de iluminación. La legislación vigente exige la certificación del capacitor de conformidad con la fabricación bajo las normas IEC 61048 e IEC 61049.
La certificación que exigen no solo debe garantizar que el producto cumpla las características, sino también que la fábrica tenga implementados sistemas de controles que garanticen que todos los productos cumplen con esta norma. Las características del capacitor las podemos separar en dos partes, las características físicas y las eléctricas. Dentro de las físicas podemos empezar mencionando el método de fijación del capacitor. Como ustedes ven, existen capacitores que tienen en su parte inferior un tornillo que la única función que cumple es de montaje. Y capacitores que no lo poseen, que normalmente se los monta con algún precinto o algún otro elemento de fijación o solamente apoyados sobre alguna superficie. Las características de esas superficies y de sujeción las veremos después en formas de instalación. Otra de las características físicas del capacitor es su forma de conexión. En este caso, los dos capacitores tienen la forma de conexión mediante cables flexibles, obviamente cables que deben tener determinadas características, como le dije, flexibilidad, no ser propagantes de llamas, y obviamente tienen un determinado largo, y también existen capacitores que el método de conexión es mediante terminales. En los capacitores para iluminación normalmente se utilizan este tipo de capacitores con cables y no con terminales, porque suele ocurrir que al capacitor con terminales se lo utiliza de bornera, la bornera de instalación de la luminaria, es decir, que se alimenta sobre el capacitor y del otro borne del capacitor se alimenta el circuito de iluminación. Eso es un error muy frecuente de conexión porque se hace circular por el terminal del capacitor la corriente nominal del equipo de iluminación y a veces ese terminal no es de sección suficiente para soportarlo y el terminal hembra que se utiliza para conectarlo no hace buen contacto sobre el terminal macho del capacitor, generando un falso contacto, generando temperatura, caída de tensión y a la larga la rotura del terminal, provocando la desconexión y el apagado del artefacto de iluminación. Con respecto a las características del envase, para cumplir la norma deben ser de termoplásticos resistentes a la temperatura, deben ser no propagantes de llama o ioinífugos. Normalmente el material utilizado es algún plástico, pero existen también capacitores hechos sobre envases metálicos, más propiamente aluminio, que inclusive cuentan con válvulas o con mecanismos de desconexión por efectos del aumento de la presión dentro del capacitor. Y algo que es muy importante es la resistencia de descarga, que ahora cuando veremos los parámetros eléctricos entraremos en detalle. Por norma, sobre el capacitor debe estar inscrito las siguientes características. Primero, una marca registrada, o sea, una marca que identifique al fabricante o al importador del producto. El modelo del producto, este símbolo de dos flechas atravesado por dos rayas, que significa que el capacitor es autorregenerable. Y esta letra, que en este caso es una A, que puede ser una A, una B, una C o una D, que es la expectativa de vida del capacitor. La letra A significa que tiene una expectativa de vida de 30.000 horas, la B de 10.000, la C de 3.000 y la D de 1.000 horas. ¿Qué quiere decir que este capacitor tenga una expectativa de vida de 30.000 horas? Que se realizaron ensayos de destrucción acelerada, digamos de envejecimiento acelerado del capacitor a determinadas condiciones de tensión, temperatura, humedad, etcétera, y que el capacitor, luego de soportar funcionar en esas condiciones, una vez retirado de esas condiciones, permanecieron sus características inalterables, es decir, su capacidad siguió siendo la misma que antes de realizado el ensayo y su ángulo de pérdidas también. Otro dato importante que debe figurar sobre el capacitor es la tensión nominal. En este caso es 250 volt de corriente alterna. El valor en capacidad con su tolerancia, en este caso es un capacitor de 33 microfaradios con una tolerancia de más o menos el 5%. El rango de temperatura ambiente en donde puede funcionar el capacitor, que en este caso es desde menos 40 hasta 105 grados centígrados, y la frecuencia de la red donde se lo puede llegar a conectar, que en este caso es de 50 y 60 Hz.
Como les dije, nuestros capacitores cuentan con la certificación, la conformidad en la fabricación, tienen el sello de seguridad eléctrica de marca, no de tipo. Este P0 indica el grado de protección y esta es la indicación de la red que contiene resistencia de descarga con su valor en ohms y la potencia de esa resistencia y el origen del capacitor y la fecha de fabricación para identificar el lote en caso de que ocurriera algún inconveniente en el futuro. Les decía por qué es muy importante la resistencia de descarga. Es muy importante por la siguiente manera. Si bien la energía que pueden almacenar estos capacitores puede no provocar daños a alguien que reciba una descarga de ellos una vez desconectado el circuito, salvo que, bueno, obviamente la persona que lo haga tenga un marcapasos o posee alguna dificultad anterior a recibir la descarga, puede, por ejemplo, ocurrir lo siguiente. Si uno está realizando una tarea de mantenimiento en una luminaria a 10 metros de altura sobre una escalera o una plataforma y recibe una descarga que, si bien no puede no provocar daño, esa descarga puede provocar que uno se caiga de la escalera y sigue recibir daños al caerse de la escalera. Una excusa comúnmente utilizada por fabricantes o proveedores de capacitores que no poseen la resistencia de descarga es decir que el mismo circuito de la lámpara del balasto, una vez desconectado o apagado, funcionan como circuito de descarga del capacitor. Eso es relativo porque por lo general cuando se acude a reparar este tipo de luminarias es cuando fallaron, por ejemplo si dejara de funcionar el balasto o si dejara de funcionar la lámpara. En caso de que eso ocurriera, digamos que no fuera el operador el que lo apagara, sino que lo que provocó la interrupción es que dejó de funcionar la lámpara o el balasto, ese circuito teórico que dicen que es de descarga entre la lámpara y el balasto se encuentra interrumpido, por lo tanto el capacitor no se va a descargar. Antes les mencioné que había capacitores en envase de aluminio. Estos capacitores les decía que comúnmente no se los utiliza, bueno, una de las razones es porque son más caros y más voluminosos, pero existen usos, por ejemplo, en instalaciones en atmósferas peligrosas. Hablamos también, les mencioné anteriormente que dijimos que íbamos a ver características o dónde ubicar físicamente a los capacitores, algo que es muy importante y es muy frecuente encontrar capacitores, digamos, que fallaron y no fue por causas del capacitor, sino por no haber tenido en cuenta características de la instalación. Contamos acá con varios equipos auxiliares de iluminación, como por ejemplo este, que es un equipo preparado para funcionar intemperie, es decir, que el balasto, el capacitor, el ignitor está colocado dentro de una cápsula. Sobre este balasto no hay mucho que decir porque, digamos, acá ya está todo montado, el instalador no puede modificar ninguna característica y, digamos, se supone que el fabricante de balastos conoce todo esto que estamos diciendo y toma las precauciones al colocar el capacitor y el ignitor en forma correcta aquí adentro. Aquí tenemos distintos modelos de equipos auxiliares de iluminación para uso interior o comúnmente se los denomina para incorporar. Este es un modelo antiguo, pero igualmente no quise dejar de mostrarlo, en donde ustedes ven que ni el capacitor ni el ignitor está montado sobre la chapa del balasto, sino que siempre, vamos a ver distintos modelos, con alguna chapa o con algún elemento, lo que se hace es alejarlo. ¿Por qué se lo aleja? Comúnmente estos balastos trabajan a temperaturas elevadas, digamos, no sé qué tan elevadas, pero sí superiores a la temperatura que soportan los capacitores o los componentes electrónicos del ignitor. Entonces siempre se busca alejarlo y ponerlo sobre una superficie metálica que disipe. Este es un modelo. Por ejemplo, este es otro modelo un poco más moderno, en donde este fabricante, en forma similar a la anterior, con otra chapa, hace lo mismo. Lo que hace es despegar el capacitor y el ignitor de la superficie del balasto. Estos son todos balastos para lámparas de mercurio halogenado, de mercurio, de sodio, digamos, para lámparas de descarga. Este es otro artefacto en donde el fabricante también, con otra chapita, con otra forma, hace lo mismo, separa el capacitor y el ignitor del balasto.
Esto lo muestro ¿por qué? Porque es un error muy frecuente. A veces cuando el electricista, la persona va a instalarlo, tiene el capacitor que no compra la bandeja, sino que compra los elementos en forma suelta. Lo que hace con el capacitor y el ignitor es agarrar un precinto y agarrarlo de acá, agarrarlo del balasto y dejar apoyado los capacitores sobre la superficie del balasto. Eso lo que hace, primero, puede llegar a dañar físicamente o la contextura exterior del capacitor, pero aunque no lo dañara exteriormente, hacer trabajar al capacitor a una temperatura superior a la nominal acorta su vida útil. Es decir, que aunque no veamos daños físicos, igualmente se está acortando la vida útil del capacitor. Eso también es frecuente en los artefactos de tubos fluorescentes. A veces, por una cuestión estética, los artefactos de tubos fluorescentes son muy chicos y no permiten o tienen muy poco espacio para ubicar al balasto o a la reactancia y al capacitor. Ahí también es muy frecuente ver el capacitor precintado al balasto. Eso también es un error importante porque, para que ustedes tengan una idea, un balasto de estas características normalizado trabaja alrededor entre los 110 y 120 grados, que es superior a la temperatura límite de funcionamiento de los capacitores. Tengan en cuenta que los capacitores que les mostré yo, los de nuestra empresa, soportan funcionar a 105 grados, pero los de uso frecuente, los que se ven en el mercado, solo soportan 85 grados centígrados. Bueno, creo que hemos hecho un panorama bastante amplio de lo que es la corrección del factor de potencia en equipos de iluminación, y en los capítulos siguientes trataremos de hacer lo mismo para motores e instalaciones en general.